Es un trastorno del habla que dificulta o impide que te comuniques. Puede llegar de forma repentina y no importa la edad que tengas. Afecta enormemente tu calidad de vida y la de tus seres queridos. Las personas que lo sufren pueden decir frases sin sentidos, frases incompletas, decir palabras irreconocibles o no comprender otras conversaciones. También puede afectar a la lectura y a la escritura. Sin embargo, en algunos casos es reversible. Hoy te explico todo sobre la enfermedad que separó a Bruce Willis de las cámaras, la afasia. Recientemente pudimos conocer la triste noticia de que el famoso actor de cine Bruce Willis se aparta de su carrera por sufrir un trastorno cerebral. Su hija así lo hizo saber en su cuenta de Twitter. Bruce ha estado experimentando algunos problemas y recientemente se le ha diagnosticado afasia, que está afectando a sus habilidades cognitivas. Hoy hablamos de este trastorno neurológico. Vas a conocer los primeros síntomas, sus principales causas, el diagnóstico y su tratamiento. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación? ¿Cuáles son las causas de la afasia? ¿Por qué se produce este trastorno neurológico? Cualquier enfermedad que deteriore las regiones del cerebro encargadas del lenguaje pueden causar realmente afasia. Como la patología isquémica es la más frecuente, los ictus o accidentes cerebrovasculares pues son la primera causa de afasia. De hecho, muchos estudios nos dicen que aproximadamente 1 de cada 4 pacientes que sufre un ictus acaba teniendo afasia en algún grado. Sin embargo, como decía, hay otros muchos problemas que pueden lesionar el cerebro, como un tumor cerebral, infecciones, traumatismos o enfermedades neurodegenerativas muy frecuentes también, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Todas ellas pueden causar afasia también. En el caso de Bruce Willis no sabemos cuál es la causa de la afasia, pero tampoco nos interesa y es un asunto muy delicado y además lo normal es que quieran mantener esa privacidad. Lo que sí es muy importante que entiendas es que en algunos casos el problema que produce afasia es un problema reversible. Son los llamados AITs o accidentes isquémicos transitorios. Esta es la palabra clave. Y en estos casos el habla se puede recuperar ad integrum, se puede recuperar completamente. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen en una persona que tiene afasia? Como la afasia afecta a regiones del cerebro que controlan la comunicación, la persona afectada tendrá una dificultad o una incapacidad para comunicarse correctamente, con las consecuencias personales y sociales que esto tiene. Te puedes imaginar lo importante que es la comunicación en nuestra sociedad. Sin embargo, hay diferentes tipos de afasia, como ahora verás, que se manifiestan de forma bastante distintas, lo que va a depender de la magnitud y de la ubicación del daño cerebral. Según donde esté el daño, se puede producir un tipo de afasia u otra. Podríamos separar la afasia en dos grandes categorías, afasia fluente y afasia no fluente. Dentro de la afasia fluente está la afasia de Wernicke como la más común. En estos casos, los pacientes que tienen afasia de Wernicke frecuentemente verbalizan frases largas y completas que no tienen mucho sentido, añadiendo palabras innecesarias o incluso inventando palabras. Esto hace que sea bastante complicado seguir lo que la persona está tratando de decir. Las personas con este tipo de afasia generalmente no son muy conscientes de sus errores al hablar. La lesión, en este caso, se encuentra en la llamada área de Wernicke, que le da el nombre al tipo de afasia, y se encuentra en el lóbulo temporal del cerebro. Aquí podéis ver durante unos segundos un ejemplo de afasia de Wernicke. ¿Quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unos cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una ras de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto tu hija se pondrá muy contenta. Pero después tenemos otro tipo de afasia, la afasia no fluente, dentro de la cual la más frecuente es la afasia de Broca. Las personas que sufren este tipo de afasia tienen una lesión que afecta principalmente al lóbulo frontal izquierdo del cerebro, que es la región donde se localiza ese pequeño área que es el área de Broca. Es frecuente que las personas con afasia de Broca tengan debilidad o parálisis del brazo y de la pierna derecha. Y esto es así porque el lóbulo frontal izquierdo, donde está la lesión, también controla los movimientos del hemicuerpo derecho. Aquí hay que saber que estos pacientes, estas personas, pueden entender y de hecho entienden perfectamente lo que se les dice y saben lo que ellos quieren decir. Sin embargo, lo dicen con muchísimo esfuerzo, a veces tienen que hacer frases muy cortas y tienen muchísima dificultad para esa fluencia verbal, para esa emisión de la comunicación. En este vídeo podemos ver la dificultad realmente que tiene un paciente con afasia de Broca para comunicarse. Ahora, antes, no, pero de la 3 a tes, nada. R. Sí, es R. Lucha,
lucha, lucha, ¿vale? Es muy importante aquí que entiendas esto, que las personas con afasia de Broca comprenden bien, o bastante bien, lo que dicen los demás y lo que ellos quieren decir. Por eso a menudo se dan cuenta de sus dificultades y se pueden frustrar fácilmente. Esto genera mucha impotencia en la persona que tiene este problema. Como habrás podido comprobar, en la afasia de Broca la comprensión no se ve afectada, pero sí la fluencia verbal, por eso le hemos dicho que es una afasia no fluente, mientras que en la de Wernicke pasa lo contrario. Los pacientes son fluentes, pero no existe una adecuada comprensión de lo que quieren decir. Además de estos dos tipos principales, existen pues otros tipos de afasia y no vamos a entrar en todos los tipos. Cada uno es causado por daños a diferentes partes del cerebro relacionadas con el lenguaje o que intervienen de alguna forma en el lenguaje. A algunas personas les es difícil repetir palabras y frases aunque pueden entender su significado y pueden hablar con fluidez. A otras personas les es difícil nombrar objetos aunque saben qué es ese objeto y para qué se puede usar, pero no lo pueden nombrar, lo que se conoce como anomia. Hay muchísima variedad de manifestaciones dentro de la afasia. Y como decía anteriormente, a veces el flujo de sangre al cerebro se interrumpe temporalmente, pero se acaba recuperando. Cuando se produce este tipo de lesión, que se llama un accidente isquémico transitorio, la capacidad para emitir lenguaje o entender puede volver en horas o incluso en pocos días. Y te preguntarás, ¿cómo se diagnostica la afasia? El diagnóstico de la afasia es un diagnóstico clínico. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el médico, normalmente el especialista en neurología, hará un reconocimiento del paciente para evaluar qué tipo de afasia tiene o si tiene o no tiene afasia, qué características presenta la misma y por las características que presente deducir dónde se encuentra la lesión en el cerebro. El especialista le pedirá también que conteste algunas preguntas fáciles, que nombre objetos comunes o que repita algunas palabras y frases. Obviamente esta exploración médica posteriormente se va a acompañar de una prueba de imagen cerebral para entender más dónde está el problema, si es causada por un tumor, por una demencia o por un ictus, por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer si tenemos afasia? ¿Es algo que puede mejorar? ¿Es algo que siempre va a peor? Lo primero es sospechar que pueda existir el trastorno, algo que es muy evidente cuando ocurre de forma brusca por un ictus, pero no es tan evidente cuando ocurre de forma muy progresiva, por ejemplo, por una enfermedad de Alzheimer. Una vez esté esa sospecha instaurada, el neurólogo diagnosticará la causa de la afasia cuando esto sea posible y la reversibilidad parcial o no reversibilidad de la misma. En todo caso, una vez instaurado el trastorno, es difícil realmente predecir su evolución. ¿Por qué? Pues porque es muy variable, cada paciente es un mundo y cada paciente responde de una forma. Los pacientes jóvenes suelen mejorar más que los pacientes mayores, pero no hay que perder la esperanza puesto que el cerebro es un órgano muy plástico. En todo caso, la rehabilitación y terapia del lenguaje es esencial en el tratamiento, siendo aquí central la figura del logopeda. Si bien los mejores resultados se suelen obtener con equipos multidisciplinares formados por terapeutas ocupacionales, por fisioterapeutas, por psicólogos clínicos y también por logopedas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tus preguntas abajo en los comentarios. Te agradezco muchísimo tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.